Buenas tardes, días o noches, depende de que nos esté usted mirando. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, la Biblia. Somos bautistas, practicamos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios y compartimos con usted, si gusta, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de cualquier asunto personal? La Biblia tiene respuesta para todo. Vamos viendo, estamos el miércoles 8 del 24, 23. Ya me quiero ir a 24, 23. Son miércoles en la tarde, 6, 50 minutos. Van a ser las 7. Vamos a comenzar a ver esta parte final del libro de Romanos. Lo estamos viendo los miércoles de Romanos. Vamos a la doxología final. Dicen la Biblia las Américas. ¿Y qué es lo que dice ahí en Reina Valera, versión antigua? La obediencia de la fe. La obediencia de la fe son sugerencias, son consejos, son cosas que la palabra de Dios nos enseña quién es Dios, por qué es Dios, todas esas cosas que muchas de las veces pasamos por alto, pero que son muy importantes, son muy importantes saber, porque ¿qué es lo más importante? ¿Lo pasajero o lo eterno? Pues obviamente que lo eterno, de lo que dura más, constantemente va a ser siglo tras siglo, la estancia en la vida eterna de cada creyente. Y dependiendo personalmente, cada quien, las, perdón, perdón, las decisiones personales de cada quien, de acuerdo a lo que la Biblia dice, como palabra de Dios, es palabra de Dios, así lo creemos, así lo proclamamos como palabra de Dios. Somos llamados algunos a predicar, otros a evangelizar, otros a ganar almas, pero es un mismo ministerio en todo. El mismo Jesús, el mismo Padre, es lo que predicamos. Si le gusta a usted enterarse, estamos en la doxología o en la parte final del libro de Romanos. Perdón, traigo un poco de garrafera. Es algo tremendo querer estar hablando a veces cuando trae uno molestia en la garganta, pues es algo que tenemos que, pues, es para mí es un privilegio, es un inmerecido, un privilegio inmerecido, una bendición que yo pueda externar, compartir la palabra de Dios. Esto está fundamentada en mi fe, porque un día el Señor tuvo misericordia de mí y me trajo a los pies de su Hijo para conocerlo y saber de él. Por lo tanto, pues vamos a ver, dice saludos y recomendaciones, desde el 16, el título principal, y luego pasamos el capítulo 16 nada más vimos lo que viene siendo, y ahora estamos en la obediencia de la fe. Es que el final del capítulo 16 de Romanos, que es lo que estamos viendo. Voy a pedirle a ver si que me lea de Romanos del 25, que dijimos 16, del 25 ¿a dónde? Al, al 27. Ando perdido yo. Ok, ya, lo tengo tapado por eso. Del 25 al 27. Dice la palabra de Dios que fue escrita en Corinto a los romanos, enviada por medio de Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas, una mujer, fue enviada con una mujer, ¿verdad? Una hermana, una hija de Dios. Vamos a ver cómo nos la presenta la Biblia, Reina Valera, versión antigua, y pasamos a la Biblia como casi siempre lo hacemos, la Biblia, las Américas de estudio, ¿verdad? Se acerca más a lo escrito en griego. Vamos a ver cómo nos lo presenta adelante, por favor. Romanos 16, 25 al 27 dice la palabra de Dios. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, mas manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe,
Al solo Dios sabio, sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Vamos a pedir nuevamente a ver si que nos guíe en oración, ponga esta enseñanza, predicación en manos del Señor. Adelante. Oremos, Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el cuidado de todos los días, Señor, y por suplir todas las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Padre, en esta tarde venimos ante ti, Señor, primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor, que todo sea para la honra y gloria tuya, Señor, y pues Padre, tu guía y usa al que está predicando, Señor, igualmente por cada pastor, misionero, evangelista, maestro alrededor del mundo, Señor, tú protégelos y guíelos, Señor, igualmente, Padre, te pedimos por cada oyente, tú preparas los corazones y el entendimiento y los oídos de cada uno, Señor, Padre, y pues, Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y gracias nuevamente por todo, Señor. Padre, también venimos ante ti en esta tarde a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sea necesidades, tribulación, angustias, dolores, enfermedades, pérdidas, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, anhelos y deseos, Señor, que todo sea hecho bajo la voluntad tuya, Señor, tú es el que guía, guarda y que nos des fuerzas, Señor, para seguir en nuestros vidas diarias, Señor. Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y nuevamente, Señor, pues todo te lo ponemos en tus manos y que todo sea hecho la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros. Al nombre de Cristo te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Vamos a ver ahora cómo nos la presenta la Biblia las Américas. Dice el versículo 25 y el título que tiene aquí dice Doxología final. ¿Final de qué? Del capítulo 16. Bendición final. Y dice el 25, y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. 26. Pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlos a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea gloria para siempre. Amén. Es algo que tenemos que ver, que si es la doxología, es la despedida, sí, del capítulo 16 de Romanos. Y con esto pues cerramos lo que es la carta a los romanos, ¿sí, verdad? Se cierra la que es la carta a los romanos y vamos a ver en adelante qué es lo que conviene enseñar o aprender. Las palabras que habla aquí Pablo en el 25 dice lo que y al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Dios nos ha declarado en muchas maneras, como dice allá en Hebreos 1:1, nos ha hablado de muchas maneras, nos ha dejado las profecías, nos ha indicado por muchas maneras del Antiguo Testamento aquel misterio. ¿Cuál era aquel misterio? Bueno, si nosotros vemos en 1 Corintios 2:7, ¿qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nuestra gloria, gracias. ¿La gloria de quién? De los gentiles. Ese era el misterio. Que ahora es revelado que los gentiles, todas las naciones, tienen el privilegio o tienen el llamamiento a salvación, sea quien sea. Lo hemos dicho y lo repetimos, porque Dios no hace excepción de personas, e incluido en ese llamamiento, en esa gracia, en ese don, en ese regalo a los gentiles. ¿En forma de qué? En forma de iglesia, en forma de conversión. ¿De qué? Del pecado a seguir a Dios, ¿verdad? Y lo que dice aquí el 25, y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, perdón, la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. En Judas 24:25 nos confirma de quién está hablando, a quién se refiere.
estos versículos. ¿Qué dice si lo tienen? Dice, por favor. Judas 24 y 25 dice la palabra de Dios. Aquel pues que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarlos delante de su gloria irreprensibles con grande alegría, al Dios solo sabio nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Ahora y por todos los siglos. Gracias. ¿Quién es aquel que nos sostiene? ¿De quién es el evangelio que se le fue dado a Pablo? Del mismo Dios, del Padre. Cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, no estamos rechazando al que predica, no estamos rechazando al Señor nada más, estamos rechazando al Padre y al Espíritu Santo de Dios, porque la palabra de Dios es de Dios Padre. Por eso ahí en Mateo 4:4 nos dice, ¿qué es lo que nos dice? Cuando combatió el Señor contra Satanás, que se lo quería tentar en el desierto, ¿qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Gracias. No solo de pan vive el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero, perdón, parafraseando el versículo, ¿verdad? Toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todo ser humano es llamado a salvación. Toda persona es llamada. Por eso nosotros hemos visto lo que dice Juan 3:16, lo que dice Romanos 5:8, ¿verdad? En Romanos 5:8 dice, porque Dios, ¿cómo lo presenta en Romanos 5:8? Sabemos que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más en la vida eterna. ¿Qué es lo que dice Romanos 5:8? Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Leíste el 25 también, mija? El 24 y el 25 de Judas. Dios solo sabio, nuestro Salvador, ¿verdad? Gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. ¿Quién es el Todopoderoso? Dios. Es el que nos revela, es el que nos guía, es el que nos habla a nuestro ser de una manera clara y certera. Pero muchas veces oímos su voz y la ignoramos. Por eso allí en Hebreos hay un versículo que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? Es que Dios no fuerza a nadie. Nos habla, nos dice, nos guía con su potencia. ¿Podría él forzarnos? Sí, pero Dios no quiere nada fuerte. Dios quiere que sea bajo enseñanza, bajo entendimiento. Que la misericordia de Dios es grande y no nos han consumido en estos tiempos por su pura misericordia, por su bondad. Y todavía nos brinda la oportunidad de llegar a su reino celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué por medio del Señor Jesucristo? Porque es su Hijo. A él lo envió, dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga de ser. De esa manera, preparando el camino, nos habla una verdad que nos va a llevar a la vida eterna. Donde dice Juan 14:6, que vemos y ya lo hemos leído y ya lo sabemos, ciertamente que sí. Pero ¿no lo grabamos? ¿Lo entendemos? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué tanta repetición? Porque la Biblia se ha repetido por siglos, diciéndonos, hablándonos a los padres anteriormente, por los profetas. Luego vino el Señor y ahora nos habla, dice Hebreos 1:1, por medio de su Hijo. ¿Lo entendemos? ¿Lo creemos? Bueno, de nosotros depende, lo digo y lo repito. Es algo muy común en mí que lo diga, porque es necesario que se entienda que no es porque yo quiero, porque yo quiero forzar a la gente, manipular a la gente, no, quiero que la gente sea sincera al decir yo sigo a Cristo, verdaderamente porque entiendo que el sacrificio en la cruz de Él no fue en vano, no vino a morir nada más porque quiso morir, y no resucitó más porque Dios, el Padre lo quiso resucitar. Todo tiene un propósito para bendecir
a toda la humanidad. ¿Lo entendemos? Bueno, cada quien. Dice Primera de Timoteo 1:17. Dice la palabra de Dios, por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fíjese bien, gracias a Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, ¿así dice? ¿Cómo dice? Por tanto, al Rey de siglos. Al Rey de siglos, porque quiero que quede como está ahí en la Biblia. Al Rey de siglos. Por tanto, al Rey de siglos. ¿Qué es lo que dice? Que es que inmortal, invisible, perdón, a solo sabio es Dios porque es Dios todo sabio, es todopoderoso, por eso es así. Sea honra y gloria por los siglos. Amén. Un constante entender de respetar a Dios, un constante de no temer de terror, sino reverente, de respeto, que se ha perdido ese respeto a Dios. Claro que se ha perdido. Hay quienes se burlan y no tienen temor de hablar a veces cosas que ni son, blasfemias en contra del Todopoderoso. ¿O realmente me enojo yo? No, porque no es a mí, es al Todopoderoso. ¿Me molesta? Sí, pero yo no soy quien para juzgar a nadie. Cada uno tiene derecho, y lo digo y lo repito y lo vuelvo a repetir, a tomar su decisión, a creer lo que quiere o a hacer lo que le dé su gana, pero consciente de que vamos a dar cuentas algún día. ¿Dónde? Con el Señor cuando partamos de este mundo, ¿verdad? Porque no lo vemos, no quiere decir que no está aquí. Por eso dice al Rey de siglos, inmortal, invisible, nunca muere, como muchos se decía por allá por los 50 o 60, que Dios ya muere. No, Dios no muere, Dios nunca muere. Siempre está atento a aquello que el ser humano necesita. ¿Por qué? Porque es su creación, porque Él es invisible, Él es inmortal, y esa inmortalidad se la compartió ¿a quién? A su Hijo, porque es Dios mismo. ¿Y para qué? Para que la compartiera con quién, con todos los seres humanos. Por eso tomó forma de hombre. Ahí en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, nos da una tremenda enseñanza del Señor, quien es Jesucristo, y nos recuerda Juan 1:1, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. ¿Eh? ¿Qué es lo que dice ahí en Filipenses 2, del 5 al 11? Mira? Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, que hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Que confesemos que Jesucristo es quien, el Hijo de Dios, a la gloria del Padre. Gracias. Romanos 11:36. Dice la palabra de Dios, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas, a Él sea gloria por los siglos. Amén. Por los siglos, porque de Él y por Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. ¿De quién son todas las cosas? El Señor. ¿Quién se las dio? El Padre. Pero un día, allí el final, se va a entregar al reino, no me acuerdo cuál es. Hay ese versículo tan tremendo que nos deja ver qué va a pasar al final de todo esto, que no es el fin todavía. Estamos entrando en un tiempo, estamos viendo más claro, estamos entendiendo, estamos viendo cosas que la Biblia nos habla que van a pasar y que están pasando y que seguirán pasando.
Por eso vamos a decir, porque de Él y por Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Pero ¿qué dice ahí en 15? ¿Qué? Primera de Corintios 15:24. Primera de Corintios 15:24. Algo así me acordaba, no exactamente estaba seguro. Primera de Corintios 15:24 dice la palabra de Dios, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Amén. ¿Dónde vamos a terminar? ¿A dónde vamos a terminar todos? Con el Padre. Porque todo el reino será entregado al Padre. Y entonces el Hijo se va a someter también al Padre. ¿Qué es el punto? Que entendamos que sin Cristo no tenemos nada. No somos nada. Dice Romanos 16:25. Dice la palabra de Dios, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Gracias. Desde tiempos eternos, Dios tenía ya su plan. Dios no tiene plan A y plan B. Es un solo plan en el que Él lo hizo perfecto porque Él es sabio, Él es todopoderoso y la misericordia de Él abarca toda su creación. No venimos del chango, no venimos de otra cosa. Yo no sé por qué no quiere la gente entender, y más la gente de arriba, que si nosotros abrimos la mente y la oportunidad de que todo el mundo conozca la verdad de Dios, es una bendición para todo el mundo y para todos los países. Pero se encierran, no, es que no, y no hay nada de verdad. Tratan de seguirse por otro lado, no dejan ver que la palabra de Dios nos dice, no tienes que hacer nada más que arrepentirte de tus pecados, creerle al Padre que envió a su Hijo para que por él seas salvo, porque por Cristo, su Hijo, fueron hechas todas las cosas. ¿Dónde dice que fueron hechas por él? En Génesis, Dios se decía, hágase la luz. En Génesis 1:1, y fue hecha la luz. Con solo decirlo, ¿quién lo hacía? El Señor, porque sin por él y sin él, nada fue hecho. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios quiere que entendamos que envió a su Hijo en forma de hombre, de ser humano, para que viniera a darle perdón, a la humanidad la bendición y la oportunidad de ir al reino celestial. Muchos dicen, ¿viviremos después de esta vida? Claro que sí. La muerte física no es más que la puerta a la entrada de la vida eterna. Pero ¿a dónde va? Bueno, depende de cada uno. Cada uno irá o decidirá a dónde. Por el Romano 16:25 nos deja bien claro al que puede que confirmar, algo así como dice. El que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Amén. Según mi evangelio, no es que fuera por él escrito, sino que Dios, el Señor se lo dio para que él lo esparciera, porque para que él fuera el ingeniero que tuviera la bendición de ser el perito arquitecto para poner el fundamento de Cristo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El misterio encubierto desde tiempo eterno. Igual, ¿cuál es el misterio encubierto? Ya lo hemos leído y está en la Biblia. Que el misterio era que los gentiles serían salvos al igual que el pueblo de Israel. ¿Ah? Efesios 3:20, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Aquellos que realmente hemos sometido nuestra vida, nuestro pensar, nuestro corazón, todo a su voluntad. Si usted no lo ha hecho, está en peligro su alma. Hay muchas veces que decimos yo soy cristiano. ¿Y por qué hablo mucho de eso? Porque es necesario que aquellos que decimos que somos cristianos estemos confirmados, estemos verdaderamente, y no nos pase
como ahí en Mateo 7:21 al 23. ¿Qué dice Mateo 7:21 al 23? Por favor. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Es tremendo y triste, gracias. Que cuando te has pasado toda una vida creyendo que soy cristiano, ¿o sabes qué? Por eso dice, examinaos a vosotros mismos, si es que estáis en Cristo Jesús. Si realmente o no os conocéis a vosotros mismos. Nadie nos va a venir a decir a nosotros, si ya somos cristianos, qué dice la Biblia, porque se supone que si eres cristiano verdadero, el primer alimento que te va a hacer falta después del físico es la palabra de Dios. Porque vimos que ahí en Mateo 4:4 le contestó el Señor, el mismo Señor, de su propia boca a Satanás. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Romanos 10:17 que nos dice, tenemos que ir viendo y entendiendo qué es lo que debemos hacer en nosotros. Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. ¿Eres cristiano? ¿Verdaderamente? ¿Ha habido en ti un arrepentimiento genuino? ¿Has aceptado a Cristo? ¿Y qué es lo que se requisa o se requiere para ser cristiano verdadero? Que tengas o que tengamos un entendimiento quién es Dios, por qué envió a su Hijo, cuál es la causa, cuál es el motivo. Dios sabe, Dios sabía, el pecado no empezó en la tierra, el pecado empezó allá en el cielo. Dios no lo sabía, sí, Dios lo sabía. Por eso en su justicia envía a su Hijo para que tengamos la posibilidad de llegar al reino celestial. Es que yo me voy a ir al cielo porque soy cristiano. No es lo que tú dices, más bien es lo que tú haces, lo que te va a dejar ver, porque Dios conoce el corazón. No es el saco, no es la corbata, es el corazón de la persona que está hablando la palabra de Dios o que está oyendo la palabra de Dios. Puedes traer una ropa muy fina, muy cara, pero si tu corazón no está en alabar al Señor, no hay nada. No hay nada. Por eso dice aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de las que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. ¿Cuál es la potencia que obra en nosotros? La del Espíritu Santo de Dios. Si tú lo has dejado que muera en ti, tienes la guianza perfecta para seguir los pasos del Maestro, para seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, para agradar al Padre, para obedecer sus mandatos. No son pesados. Dijo el Señor allí en que no me acuerdo para ti, en dónde está, en Lucas. No, mi carga no es pesada, mi carga es liviana. No recuerdo exactamente dónde está. Mateo 11:30. A ver, por favor. Son versículos que nos dan completamente la visión perfecta de qué es lo que Dios nos está pidiendo por medio de su Hijo. ¿Qué dice? Mateo 11:30 dice la palabra de Dios, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese. ¿Otra vez? No lo. Dice la palabra de Dios, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo, gracias, porque mi yugo es fácil. La unión entre tú y yo es fácil, dice el Señor. Porque mi carga no es gravosa, no es pesada, es liviana. Pero ¿sabes qué necesitas? Decidirte, disponerte, porque ciertamente muchas de las veces hay muchas decisiones y pocas conversiones. Son tibios, nada más sí, pero es que sí, pero no. Ahí es donde está el problema. Si no lo has entendido que la paga del pecado es muerte y la dada vida de Dios es que y eterna, Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces,
en Cristo Jesús, Señor nuestro, que hizo, subió a la cruz, santo, sin pecado, no se quejó, no maldijo, no nada, al contrario, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué dice Colosenses 1:22? Dice la palabra de Dios, en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Amén. Dios mismo, gracias, nos da la perfección, no porque lo seamos nosotros, sino nuestra fe es la que va a llevarnos a ser limpios, irreprensibles y sin mancha, no porque no hayamos pecado, no porque no pequemos en alguna manera, pero si pecamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué dice Juan 2, no me acuerdo, primera de Juan 2:1? Abogado tenemos para con el Padre. Digo, son versículos que muy usualmente me gustan sacarlos, enseñarlos para que se entienda. Primero de Juan 2:1 dice la palabra de Dios, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Abogado tenemos ante el Padre Jesucristo el justo. Dios nos ha provisto de todo. A los cristianos tenemos todas las cosas a nuestra favor. Si hay una verdadera, ¿cómo se dice? Una verdadera convicción de lo que estamos entendiendo, de lo que estamos haciendo. Somos humanos, sí, fallamos, sí, pero de abogado tenemos para con el Padre. Cuando se peca sin querer o por omisión o por lo que usted quiera, que no es con alevosía y ventaja, como dicen cuando hay muerte de algo, cuando es porque quiero hacerlo, que acabo Dios me perdona. Va a pasar lo que leímos ahí en Mateo 7:21-23. Podemos hablar en lenguas, podemos echar demonios fuera, podemos predicar en su nombre, pero si no hay una conversión interior en el nuevo ser, no tenemos nada. Y si no hay obediencia a sus mandamientos, ¿cómo podemos decir que somos cristianos si no estamos siguiendo la doctrina que el Señor nos dejó? Los mandamientos, los estatutos, es que Dios es bueno y no va a mandar nada en el infierno. No, Dios no manda nada en el infierno, lo he dicho y lo repito. El ser humano por sí agarra la mano del enemigo y se va con él, porque es más cómodo, porque me dice lo que yo quiero oír, y no se trata de eso. Debemos estar conscientes de que Dios envió a su Hijo a morir, por decirlo de alguna manera, injustamente de parte del ser humano, no ser agradecido. El Señor fue obediente hasta muerte y muerte de cruz, y el Señor lo levantó de los muertos. El Padre lo levantó. ¿Para qué? Para ponerlo a su diestra. ¿Para qué? Para que cada vez que el enemigo esté ahí acusando a los hermanos, el Señor, ya pagué por ellos, aquí está, yo pagué por ellos. Somos comprados, sí, por sangre, no por oro, ni por plata, sino por la sangre hermosa y preciosa y pura y santa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué dice Efesios 2:15-16? Dice la palabra de Dios, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Matando en ella las amistades, redimiendo en su cuerpo, uniendo los gentiles con todo, con los judíos, con los griegos, no porque somos millonarios, no porque lo merezcamos, sino porque entendimos que tenemos un Salvador, quien nos redime por su sangre cuando lo aceptamos, cuando entendemos. ¿Qué es lo que enseña la doxología o despedidas y advertencias, como lo tengo titulado yo aquí? Que debemos estar alertas, debemos estar entendidos, porque el Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer para darnos esa salvación tan grande. Dice en Romanos 6:6,
Dice la palabra de Dios, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Gracias, mío. A fin de que no sirvamos más al pecado. Soy cristiano, ay, sí, religioso. Podría ser. Cuando nada más por religión. Es por conocimiento. Es por entendimiento y lo repito para que se entienda. No necesitas pagar nada. No necesitas hacer nada más que reconocer que eres pecador y que Cristo Jesús murió por tus pecados y los míos en la cruz. Y si crucificaste, estás crucificado juntamente con Él, que es lo que podemos decir que dice ahí en Filipenses 2:20, me parece, crucificado juntamente con Cristo. Les dijo Pablo, ¿verdad? Me parece que es 2:20. Filipenses 2:5. ¿Dos qué? Crucificado, sí, adelante. ¿Cómo dice? ¿Mm? ¿Cómo dice? Dice, no vivo ya más yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en el Hijo de Dios. No me acuerdo exactamente, pero es una referencia muy hermosa, muy clara. Lo he dicho y lo repito, ¿por qué Betsy tiene que leer los versículos? Yo batallo mucho, tengo problemas no mentales, físicos, que batallo con mi vista, a veces batallo para hablar, pero aquí estamos para honra y gloria de Dios, dándole gracias en todo y por todo, ¿verdad? Gálatas 2:20. Era 2:20, pero como que era 2:20, no era Filipenses, era Gálatas 2:20, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque el Señor subió a la cruz. Y si nosotros tenemos esa fe, esa seguridad, el Señor en la cruz ya nos redimió. Si verdaderamente tenemos ese entendimiento, ese arrepentimiento, no dejar las cosas del mundo, no que el dinero no haga falta, es necesario porque estamos en este mundo, pero enamorarse de las riquezas es lo malo, ¿verdad? Se nos olvida, ¿verdad? Que en lo espiritual es lo que vamos a llevar para arriba, lo terrenal aquí se queda. Esto era muy difícil que bajo la ley nosotros los gentiles, la iglesia de Cristo, alcanzáramos salvación si no hubiera venido a redimir, a quitar todo de en medio. Romanos 8:3. Dice la palabra de Dios, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Digo, creo que está muy claro ahí, ¿verdad? ¿Quién es el que vino a condenar al pecado en la carne? ¿Quién es el que por causa del pecado del ser humano tuvo que venir? El Hijo de Dios. Dice, y Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué es lo que podemos entender? ¿Qué dice Hebreos 10:5-10? No sé por qué lo apunté, pero algo a detener. Por eso ahí. Hebreos 10:5-10 dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, quita lo primero para establecer lo postrero, en el cual en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez.
Amén. Me llama mucho la atención lo que leíste al último y el versículo 5 que dice al último, hecho una sola vez, ¿por qué? Hebreos 10:10 dice la palabra de Dios, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez. Gracias. Por el 5, 10:5. Dice la palabra de Dios, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Sacrificio, ofrenda no quisiste, más me apropiaste cuerpo. ¿Qué tuvo que hacer el Padre para poder suplir la necesidad del ser humano? Encarnar a su Hijo, porque el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo fue encarnado. ¿Cómo lo encarnó? Aquí nos dice, me preparaste, me apropiaste cuerpo, me hiciste un cuerpo de un ser humano para poder llegar a pagar la deuda que se debía. ¿Ah? En Juan 6:51, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, y la cual yo daré por la vida del mundo. Amén, por la vida del mundo. Gracias. Anteriormente los judíos oían eso y se escandalizaban porque decían, "No, ¿cómo nos vamos a comer la carne? Si el Padre no quiere que comamos sangre", no lo entendían. Yo soy el pan de vida, el que me come a mí, o lo que, como lo diga. No está diciendo solamente en mí hay salvación, en mi cuerpo, por medio de mi carne. En Juan 1:29, ¿qué dice hablando del Señor y Juan el Bautista? Dice la palabra de Dios, el siguiente día Juan ve a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos dijo Juan el Bautista, del testimonio de quién era nuestro Señor Jesucristo. Una persona, un ser humano, pero fue puesto como Cordero para ser llevado al matadero. ¿Ah? No abrió su boca. ¿Qué dice ahí en Mateo 3, del 1 al 3? Dice la palabra de Dios, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel de cual fue dicho por el profeta Isaías que dijo, voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus verdades. Sus veredas. Es algo tremendo que es lo que nos arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que se predica ahora? Lo mismo, arrepentidos. ¿Qué es lo que es la palabra de Dios? Antes vino Juan el Bautista a preparar el camino. Ahora, para que el Señor anduviera, no porque lo necesitaba, sino porque Dios así lo plació. Ahora en ese tiempo, Dios nos habla, como dice Hebreos 1:1, por medio de su Hijo, por medio de su palabra, y nos dice arrepentidos. Lo he dicho y lo repito, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Enderezar sus veredas, enderezar tu camino. ¿Cómo andas? ¿Cómo vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios si eres cristiano? ¿Qué dice Mateo 4:16 y 17? Dice la palabra de Dios, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando empezó su misterio, que Juan el Bautista fue muerto. Arrepentidos. ¿Quién lo dijo? El Señor. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es ese reino de los cielos? No, Señor. Pablo lo sabía, lo entendía. A él no le importaba lo que le pasara con tal de predicar la palabra de Dios. Hay un versículo que dice que Pablo lo expresa de una manera que dice, ausente del cuerpo, presente ante el Señor. Porque para mí, el morir es Cristo. No me acuerdo cómo lo dice, ¿verdad?
Segunda de Corintios 8. ¿Lo tenemos? Segunda de Corintios 5:6 dice la palabra de Dios, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces vemos nosotros que el Señor le puso a Pablo esta misión tan grande y ese entendimiento que él quiso compartirlo, o Dios quiso que por medio de él compartiera su palabra. Por eso Pablo fue hasta el final, le fue fiel al Señor. Dijo en 2 de Timoteo 1:12 y cerramos. Dice la palabra de Dios, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Versículos 13 y 14, de una vez. Dice la palabra de Dios, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén. ¿Entendimos los últimos versículos? Pablo habla y nos aconseja. Estamos confiando. Estamos ciertos que es todopoderoso el Señor para guardar nuestro depósito. Estamos buscando hacer su voluntad. Estamos cuidando, buscar agradarle a Él. O estamos agradando a nosotros mismos. Estamos ensimismados en nosotros mismos. Depende de cada quien. No me toca a mí regañar a nadie, pero sí invitar a que se ponga atención en la palabra de Dios a los cristianos mayormente, porque al que más se le da, más se le pide. Creo que debemos tener en cuenta que el Señor nos habló, nos llamó un día a salvación y oímos su voz y gracias a Él que puso en nosotros el querer y el hacer y nosotros decidimos aceptar ese llamado. Yo no sé tú, Dios te ha hablado, ¿qué situación estás en tu vida? ¿Qué estás haciendo en tu vida? Hay un Todopoderoso que puede guardar tu alma para la eternidad. Y si no, pues hay lo contrario. El enemigo que quiere destruirte en el lago de fuego, como dice en Apocalipsis, el juicio del trono blanco. Depende de cada quien, tanto el creyente como el no creyente, reconocer que hay un Dios, que es lo mejor que podemos hacer. Obedezcamos, levantémonos, doblemos rodillas, nuestras rodillas paralizadas que ya no se doblan, para orar, para abrir la Biblia y leer. Muy bonito el teléfono, sí, es muy bonito la televisión, pero es más bonito sacar la palabra de Dios, porque en ella está la verdad, está la vida eterna. ¿Me entendiste? ¿Lo quieres? ¿No lo quieres? Es decisión de cada quien. No me rechazan a mí, no rechazan la palabra de Dios, así no rechazan la palabra de Dios, no a la persona, al predicador, al hombre, a la que lee o al que habla. No están rechazándolo aún, es a Dios mismo. Vamos a orar y nos despedimos, esperando que hayan recibido bendición. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos, por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia. Bendice tu palabra. Sé con aquellos que están en necesidad, enfermedad, en tribulación, cualquier que sea el problema o la tribulación o la enfermedad. Dios, tu voluntad, Señor, prosperalos, levántalos, suple las necesidades de aquellos que tienen necesidades económicas, pero malas espirituales. Bendice a aquellos que aún no entienden todavía quién eres. Ayúdales a entender. Habla a aquellos que no te conocen, de manera que, Padre, sepan que hay un final en la vida y que daremos cuenta, como dice tu palabra. Estaremos en el tribunal de Cristo, pues estaremos en el juicio del trono blanco. En la primera resurrección, qué bendición. La segunda resurrección, qué tristeza, qué terrible. Bendice pues tu palabra y que todo sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús, en nuestros pecados. Amén. El Señor los bendiga.